Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes, los nacidos bajo el signo de Géminis. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a quedarte hasta el final para así apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados con tu visualización completa. Invitarte a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo para que siempre pues te lleguen nuestros videos y nuestros en vivo. Y también te cuento que si deseas saber cómo ganar una lectura privada conmigo es muy fácil. Debes ver nuestro video completo y de esta manera conocer los requisitos para participar. También ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada durante 1 hora en la cual podrás preguntarme todo lo que tú desees. Bueno, más bien consultarle a las cartas. Y nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Quiero en este momento contarte que la lectura del día de hoy es general, no tiene fecha, sexo, género, a quién va dirigido. Si no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar. Bueno, si no conoces tu ascendente, en el primer comentario también te dejé un link de limpiezas y de ascendente para que sepas el tuyo. Bueno, vamos a comenzar. Este es el mensaje general, luego viene el amor y luego la economía. Bueno, me dice en estos días que es tiempo de perdonar y soltar una situación. Me dice la misericordia te inspirará. Súper importante que durante estos días yo sé que hay situaciones que son algo difíciles de digerir, que son difíciles de pasar. Sin embargo, es tiempo de perdonar, tiempo de soltar, tiempo de darte la oportunidad de sanar muchísimas cosas en tu vida. Ya no te cargues con todo aquello que fue ni con lo que no fue, ¿sí? Me dice, promueve la vida, cuida de ti, promueve todo aquello que trae bendición, vibra de verdad con amor. Suelta todo eso, aquello que ya trae muerte, que trae tristeza, que trae como estancamiento en tu vida. Suéltalo porque definitivamente para ti vienen cosas mejores, para ti se aproximan muchas bendiciones y para que algo nuevo llegue y para que cosas lindas lleguen hay que hacerles espacio. Y si tú crees que definitivamente llegan cosas lindas y mejores a tu vida y una renovación completa en cada área de ella, escribe amén ya mismo en los comentarios para que decretes esto en ella. ¿Listo? Recuerda que las palabras tienen poder, entonces escribir es una forma de decretar. Finalmente, el último mensaje que te dan los angelitos es, sí, es cierto, es importante perdonar, pero también es importante que aunque perdones, no te dejes meter los dedos a la boca, ¿sí? Que defiendas lo que es tuyo desde lo bueno, desde lo sano, desde lo legal, desde lo transparente y que protejas a tu familia. No sé por qué me resuena mucho decir esto. Te dice, tu valor servirá al inocente. Y esto me habla mucho de niños. Cuidar a los niños. Bueno, vamos a comenzar con el plano de lo sentimental. Para todos aquellos que en este momento están solteros, los solteros son los que no sienten nada por nadie ni tienen una relación. Y luego en este mismo video vamos a hacer la lectura de los que tienen una conexión a una personita especial. ¿Listo? Entonces recuerden, estos son los solteros, los que no sienten nada por nadie. Estás un poquito en conflicto porque digamos que a veces sientes que qué rico tener a alguien, pero luego te pones a pensar y qué pereza todas las cosas que pasan en una relación, los problemas, los conflictos, las cosas difíciles. Y yo digo pues que las relaciones están llenas de varias etapas, de altibajos, que no todo siempre es color de rosa y que uno cuando inicia una relación pues se expone a todo eso. Sin embargo, lógicamente hay relaciones que son tóxicas como Chernobyl, entonces pues obviamente luego de una de esas uno queda súper conflictuado. ¿Qué se viene para ti como tal? El progreso. Tranquilo que esta mala racha y tranquilo va a terminar y tranquilo que la gente no es igual, ¿sí? No todas las personas actúan de la misma manera, entonces no te preocupes, no toda la gente actuará de la misma forma.
La carta del mago me dice que llega alguien por sorpresa. Sí, alguien por sorpresa, en el momento justo en el que tú menos lo esperes, va a aparecer alguien. Una persona que definitivamente trae mucha bendición a tu vida, una persona que trae un crecimiento exponencial a nivel emocional, a nivel espiritual, hasta a nivel económico. Entonces, déjate sorprender. Sí, déjate sorprender por la vida, no, como que no inicies con esa vibra de, ay no, qué pereza porque vamos a pelear. Pues sí, uno va a pelear en las relaciones, ¿qué se le va a hacer? Lo importante es aprender a hacer una resolución de conflictos sana y adecuada. Vamos a pasar a la parte sentimental de los que están en una conexión con alguien. Puede ser el crush, el novio, la amante, la esposa, la ex. Puede que estén juntos o que estén separados o en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Quiero que ahora te concentres y digas tu nombre junto al de esa persona. Bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se viene para esta conexión. ¿Qué te aconseja frente a esto el tarot? Ok, me gusta que las lecturas tengan un orden, no me gusta que sean desorganizadas porque siento que se vuelve un revuelto y una mezcolanza de todo. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que siente esta persona. Míralo con tus propios ojos, mi querido Géminis, alguien que está sintiendo esperanza. Esperanza en conectar. Siento que esta lectura no va a resonar con algunas personas, entonces pueden ir a su signo ascendente. Pero para algunos, de verdad que esta persona en el fondo siente esperanza de que las cosas se solucionen o siente mucha esperanza por continuar una relación que va bien. Eso lo iremos descubriendo en el resto de la lectura. Aquí me habla de que para ti, para esa persona, tú eres esa estrella, la buena suerte, alguien que le cambió la vida. Entonces, en el fondo, esta persona siente mucha esperanza de conectar nuevamente contigo. ¿Qué es lo que piensa? La carta del loco, dar un salto de fe hacia ti. La carta del loco en otros contextos podría hablarnos acerca de tener mucho riesgo, cuidado con los riesgos, pero miren que está al lado de la carta de la esperanza y eso me habla acerca de alguien que definitivamente tiene como la voluntad de dar un salto de fe. No sé si esto implique una reconciliación, buscarte, proponerte matrimonio. Bueno, eso ya será muy variable en cada una de las vidas de ustedes. Pero por su parte la carta de la esperanza es clara y es directa y es alguien que aún piensa en ti de buena manera. Por este lado, la carta del azar nos aparece en cuanto a lo que quiere y realmente esta persona en eso, o sea, él quiere dar un salto de fe, pero realmente no tiene muy claro el camino y el panorama sobre lo que tiene que hacer para poder aproximarse a ti. Bueno, eso en ese sentido creo que es importante que lo tengas en cuenta. ¿Qué se viene? Una etapa de mucha tranquilidad para ti en el futuro cercano. Con o sin esta persona, siento que llega una etapa de tranquilidad y de paz. Siento que algunos de ustedes van a poder hacer un cierre importante. Siento que algunas de las personas, más allá de querer regresar, lo que quieren es hacer un cierre con ustedes por las buenas, ¿sí? Pero a veces no saben cuál es la reacción que Géminis va a tener. Entonces como que no se animan directamente a hablar las cosas, a decir las cosas, porque ahí está esa carta del azar que me dice, no estoy muy seguro de lo que Géminis pueda hacer o de lo que Géminis pueda decir. Aquí en la carta del centro, me encanta esta carta porque te sale la carta de la justicia y esto me dice que se equilibra a tu favor esta situación. No sé cuál sea realmente, aquí pues hay muchas
miles de personas que ven esta lectura, pero yo lo que sí te aseguro, y es que esta carta del centro me representa a ti, al consultante, a la consultante, es que llega una etapa de justicia a tu favor. Una etapa en la cual realmente vas a ver que las cosas empiezan a tornarse favorables para ti. La justicia también me habla de solucionar conflictos con esta persona en armonía, legalmente, sí, que hagan las cosas bien. Al lado me dice que vas a tener mucha fuerza. Para algunos va a haber reconciliación, para otros va a ser continuar solos. Lo que sí me habla es de nuevos comienzos, solos o acompañados. Este número maestro 11 me habla de un nuevo comienzo con mucha fuerza en tu vida sentimental. Bien sea que esto se dé después de cerrar un ciclo o no, pero si viene un nuevo comienzo, viene una nueva etapa y me encanta porque de verdad que ustedes más que nadie se lo merecen. Merecen esta tranquilidad que viene y verdad que te dice que si todo se soluciona legalmente, como debe ser, traerá mucha tranquilidad a tu vida. ¿Qué te recomienda? Algunos de ustedes me dicen necesitan pasar tiempo a solas. Para los que van a hacer un cierre no es momento, no les conviene empezar con alguien más muy pronto. Para los que continúan esta relación o se reconcilian me dice no te olvides de también reservar espacio para ti, para tu vida. Tiempo de concentrarse mucho en cuidar el patrimonio. Sí, cuidado con eso. También en trabajar en los sueños y proyectos. A veces nos enfocamos tanto que descuidamos el patrimonio y el patrimonio también incluye nuestra familia, nuestros hijos. Nos enfocamos tanto en una persona, en los problemas o en el amor que tenemos con él o con ella que relegamos a otro lado. Me dice, aprende de esta relación, qué fue lo bueno, qué es lo malo que te ha dejado para no volverlo a cometer y avanza. La carta de la justicia está a tu favor, recuérdalo. Bueno. Vamos a ver qué se viene para la parte de lo económico en general. Me dice, para los que están sin trabajo a través de un contacto de un amigo vas a recibir una propuesta favorable, algo que te conviene, entonces escúchalo. También si estás por allí como honguito, como cuzumbito solo, te recomiendo sociabilizar un poquito como para que tengas interacción o contacto. También es muy probable que a través de un amigo llegue como un apoyo o una ayuda, un dinerito por ahí que estabas necesitando. Para los que están con trabajo siento que están demasiado preocupados o lo van a estar por un problema que se va a presentar en estos días. Veamos qué nos dice acerca de la solución. Me dice si tiene que ver con una deuda de tu negocio, de tu empresa o con algo que se debe o con algo, un proyecto no entregado aún. No pienses con desesperación, no tomes decisiones apresuradas, ¿sí? Tranquila que esa situación va a cambiar a tu favor. Cálmate, relájate, calmándote vas a poder ver la solución que de otra manera no verías así esté delante de tus ojos. Número de la suerte, el número 57, y a ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte de parte de nuestro refugio de animalitos rescatados, contarte que al ver el video, pues fuiste parte de alimentar un día más este refugio, de pues todo lo que aquí hacemos, las desparasitaciones, la atención veterinaria, todo. Así que muchas gracias, nos apoyaste. Comparte este video, este canal con tus amigos y escúchanos por allá en tu compu en lista de reproducción en silencio y eso nos ayudaría muchísimo. Nuestros premios son estar suscrito, una lectura privada que sorteamos cada semana. Y también los envío donde respondo sus preguntas gratis, que ahora será solo para suscriptores. Los requisitos son estar suscritos con la campanita activada, con like en este video y escribir el nombre de la fruta que aparece y al lado del nombrecito de la fruta el número 7. Bendiciones a todos ustedes, los llevo en mi corazón.